días y bienvenidos todos. Secretario, muy bienvenido. El acta de la sesión 112 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 113 queda a disposición de los señores integrantes de la comisión. Señor secretario, dará lectura de nuestra cuenta. Señor secretario, por favor. Gracias, presidenta. Buenos días, comisión. Se ha recibido un oficio del presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia que califica de discusión inmediata para la tramitación del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Oficio del secretario general por el que comunica que los jefes de los comités parlamentarios acordaron acceder a la solicitud de la comisión para celebrar una sesión especial secreta en las dependencias del Comando de Operaciones de la Armada en Valparaíso el próximo lunes 25 de noviembre. Oficio reservado del director de la Agencia Nacional de Inteligencia por el que remite un documento que contiene el glosario técnico de inteligencia, que es el resultado de los acuerdos adoptados en el Foro Iberoamericano de las Escuelas de Inteligencia 2024, con el fin de que los servicios manejen los mismos conceptos y significados. Se ha recibido, en cuarto lugar, una carta del presidente de la Asociación Nacional de Armadores, por la que se refiere a la necesidad de que Chile avance en la redacción de la legislación complementaria del Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a contaminación por hidrocarburos, también llamado Convenio del Fondo de 1992. Una carta de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, por la que invita a la presidenta de la Comisión a exponer sobre agenda legislativa en defensa y seguridad en el Seminario para Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas recién ascendidos, evento que tiene como objetivo proporcionarles una visión actualizada de los principales factores que conforman el escenario político, social y económico del país, ya que pasarán a integrar los altos mandos de sus respectivas instituciones a partir del año 2025. Se ha recibido también un reporte de defensa nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 4 al 11 de noviembre de 2024. Y finalmente, la nota de la jefa del Comité Social Cristiano e Independientes, por la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado por el diputado Johannes Kaiser. Toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No habiendo petición sobre la cuenta, recordar que los puntos varios quedan al final. Entrando al orden del día, esta sesión ha sido convocada con el objeto de continuar la discusión particular del proyecto de ley iniciado mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín 12.234-02, con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentra invitado el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero Vega, que hoy comparece como ministro subrogante del Interior y Seguridad Pública. Con él concurren la abogada asesora de la Subsecretaría del Interior, Leslie Covarrubias Figueroa, y el asesor legislativo del Ministerio del Interior, don Rafael Collado. También se encuentra presente de manera telemática el asesor experto en materia de inteligencia, señor Jorge Gatica Borges, que no sé si estará, ¿no, Jorge? Hasta ahora no se ha conectado. Bueno, seguramente lo va a hacer prontamente. No sé si antes de entrar a la discusión misma, señor secretario, quiere hacer uso de la palabra, algo en términos generales. Señora presidenta, muy buenos días. Saludos a las diputadas y los diputados presentes. Simplemente hacer una breve referencia sobre las normas que hoy día se discutirán, que provienen de la conversación de la Mesa Técnica de Asesores sobre los temas de clasificación de la información. Ustedes, señorías, han recibido el material disponible que se ha trabajado en la mesa técnica. Se ha permitido tener elementos de clasificación de la información teniendo en consideración aspectos propios vinculados a la regulación de inteligencia, pero también tratando de hacer compatible esa clasificación con aquellas materias que la Constitución mandata como condición de secretario reservada de conformidad al artículo 8º de la Constitución. Esto es relevante porque este proyecto no sigue esa distinción que realiza el 8º de la Constitución, sin embargo, para efecto de mantener la idoneidad constitucional, se utiliza la denominación materias clasificadas reconduciendo a algunas de las categorías que están establecidas en el artículo 8º de la Constitución, de modo que lo que se propone no tenga inconvenientes constitucionales de ninguna naturaleza. Si me permite, Presidenta,
Todo lo que explicar quiera, a la subsecretario. asesora los detalles del acuerdo que trabajaron los asesores. Con mucho gusto. Leslie tiene la palabra. Por su intermedio, Presidenta, informar que en la mesa técnica de fecha 30 de octubre se analizó entonces el título séptimo de la clasificación de la información y por lo cual los asesores precisaron algunos términos que estaban en las indicaciones del Ejecutivo, como por ejemplo definir lo que se entendía por secreto, reservado y confidencial, como también reglas para la desclasificación de la información que sea fundada, plazos de vigencia de las clasificaciones y otros puntos que se van a abordar durante la discusión. Muchas gracias. Subsecretario, ¿con eso estaríamos? Muchas gracias, gracias a ambos. Estimado secretario, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. En el comparado que tienen en su carpeta, corresponde retomar la discusión en la página 143. Ahí se encuentra el título séptimo de la ley de la obligación de guardar secreto, que en primer término es objeto de una indicación del gobierno, la indicación 104, para reemplazar el epígrafe de la obligación de guardar secreto por el epígrafe de la clasificación de la información, que es lo que se va a regular en los artículos siguientes, según lo ha informado el subsecretario y la asesora. Entonces debiéramos votar primero el cambio del epígrafe sin debate, porque es un cambio netamente del epígrafe. Tomemos la votación, señor secretario, por favor. Diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Carter, A favor, señor secretario. diputada Carmen Hertz, A favor, secretario. diputado Joanet, A favor, señor secretario. presidenta Camila Flores, A favor, señor secretario. sean La diputada Ñanco acaba de llegar, quizás le podemos tomar su votación. diputada Ñanco, estamos solo reemplazando el epígrafe de un capítulo. Y se han registrado 5 votos a favor. Con su micrófono, por favor, diputada. A favor. Bien, se han obtenido 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación del Ejecutivo. Enseguida corresponde pasar al artículo 38, que está en las páginas 143 y 144 del comparado. El texto vigente regula lo que son los documentos, informaciones, antecedentes y registros secretos. El Ejecutivo presentó una indicación para sustituir el artículo 38 por otro que ustedes lo tienen en la página 143, que regula lo que son los documentos secretos y de circulación restringida, pero producto del acuerdo al que se ha llegado en la mesa técnica, el artículo 38 ha sido objeto de otra redacción, donde se deja para más adelante la definición de lo que es secreto, reservado, confidencial, y es un artículo que establece primero el sistema de clasificación de materias. Le voy a dar lectura, después podrá ofrecer la palabra. Por favor, señor secretario. Les pido El poner acuerdo de la mesa atención, técnica es el siguiente. Artículo 38. Serán declaradas materias clasificadas para todos los efectos legales los actos, actuaciones, documentos, datos, antecedentes, informaciones y registros emitidos por o que obran en poder de los organismos y servicios que conforman el sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con estos, cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda representar una amenaza o causar perjuicio a la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional. Asimismo, tendrán dicho carácter otros antecedentes de los que el personal de los organismos y servicios de inteligencia que integran el sistema tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de estas. Solo podrán tener acceso a las materias clasificadas las personas debidamente autorizadas para ello, con las formalidades y limitaciones que en cada caso determine el reglamento. Estas personas estarán obligadas a respetar las categorías de las materias clasificadas conforme a esta ley y su reglamento, y no podrán divulgar, almacenar, distribuir, publicar, desclasificar ni utilizar su contenido fuera de los límites establecidos por esta ley, incluso después del término de sus funciones en los respectivos organismos o servicios.
corresponderá a los jefes o directores de los organismos y servicios de inteligencia conceder en sus respectivas dependencias las autorizaciones para el acceso a las materias clasificadas. El Centro de Fusión de Inteligencia administrará un sistema de clasificación de la información e inteligencia que reciba de los organismos y servicios de inteligencia que integran el sistema y de la propia. Sin perjuicio de lo anterior, cada organismo y servicio que integra el sistema, incluidos los colaboradores, deberá mantener un sistema que se ajuste a los lineamientos que establezca el reglamento que señala el artículo 38 sexies y adoptar las medidas técnicas, organizativas y procedimentales necesarias para resguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a ofrecer primero la palabra al Ejecutivo y me permito desde ya hacer algunas consultas respecto de la responsabilidad de un funcionario que dejase de cumplir funciones, que no puede, después del término de sus funciones, ¿cierto?, divulgar información. ¿Hay un plazo establecido para eso? ¿Va a ser de por vida? Eso sería bueno que lo dejáramos establecido para la historia de la ley. Y lo otro, respecto al último párrafo, Leslie, lo mismo, aquí en cuanto al sistema, ¿cierto?, que va a mantener esta información, si va a tener un plazo para el mantenimiento de esta información de carácter secreta, si es con plazo, si es secreto, sería importante dejarlo claro para la historia de la ley. Muchas gracias. Tiene la palabra. Dame. Por su intermedio, Presidenta, para dar un contexto a lo que se sugiere con este artículo 38, lo que es, finalmente, se elimina la expresión secreto y circulación restringida para ser parte de una de las categorías de clasificación. Se amplía el concepto de materia clasificada al incluir actos, actuaciones, documentos y datos emitidos por los organismos del sistema que están en su poder o de su personal. Se entenderá que será materia clasificada en consideración a que existe una expectativa razonable de que el hecho de que se ponga en conocimiento no autorizado podría causar algún daño o perjuicio en la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial y soberanía nacional. Además, se establece que solo pueden acceder a las materias clasificadas aquellas personas que están autorizadas debidamente por los jefes de los organismos y servicios de inteligencia, con las formalidades y limitaciones que establezca acá el reglamento. Las personas facultadas, además, para que tienen acceso a esta información, deberán respetar las categorías de clasificación de las materias específicas y, por ende, no podrán divulgar, ni distribuir, ni almacenar, incluso después del término de sus funciones. Esto es de manera vitalicia. Ya, eso es importante mencionar. Respecto al tema de las vigencias de los plazos, los vamos a ver más adelante en cada uno de los artículos que se define secreto, reservado o confidencial. Y finalmente se establece que la categoría de clasificación de esta información debe estar indicada al inicio de cada documento, en cada página, debe marcarse cuando corresponde si son documentos digitales, y en el caso de medios digitales como audio y video deben acompañarse además un documento que describa que el contenido y el nivel de clasificación. Eso por el momento. Muchas gracias, Leslie. Estimados colegas, y quiero plantearle esto también al subsecretario, que acá me hace la observación el señor secretario, que el penúltimo inciso, el que señala en la indicación, el Centro de Fusión de Inteligencia administrará un sistema de clasificación de la información e inteligencia que reciba los organismos y los servicios de inteligencia que integran el sistema y de la propia, es una facultad exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, nosotros, tenemos dos caminos: declararla admisible o directamente presentar como una indicación propia del Ejecutivo este párrafo, porque en estricto rigor nosotros no tenemos facultades constitucionales para una indicación de esta naturaleza. No sé, subsecretario, yo le dejo la palabra, resolvamos como ustedes les proponga, pero tengo que hacer la aclaración porque es importante, en definitiva, que quede claro que no queremos pasar a llevar las facultades que no tenemos. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Esta regla quedó incorporada, o sea, sustituir la Secretaría Ejecutiva por el Centro de Fusión, a solicitud de los asesores. El Ejecutivo no ve inconveniente en poder avanzar, si es necesario, aprobarlo de referéndum y con posterioridad formalizar una indicación del Ejecutivo para mantener la continuidad de la tramitación. El Ejecutivo no tiene ningún inconveniente. Perdón, ¿usted, Rafael? Leslie.
Solo para precisar, a lo largo del proyecto, el Centro de Fusión está administrativamente dependiente de la Secretaría. Es solo para precisar que el Centro de Fusión va a administrar este sistema de clasificación. Sin perjuicio de eso, el proyecto ya considera que va a depender de la Secretaría. Tiene razón. Estimado diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Y para los demás también abrimos la ronda de preguntas y consultas. Muchas gracias, señora presidenta. Mi consulta es, bueno, el secretario va a tener un sistema de administración de la información, o sea, de clasificación de la información que le llegue al centro de fusión en este sentido, o al comité de inteligencia, porque evidentemente no puede tenerla respecto de las distintas ramas, ¿no? Subsecretario, por favor. Señora presidenta, a la pregunta formulada por el diputado, efectivamente, es así, Ok. a la información que llega ahí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra sobre la misma? ¿Les parece? Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Solo sobre el punto que se estaba discutiendo anteriormente respecto de materias que serían Centro de fusión. Ujú. Sí, que, o sea, más que sobre el centro de fusión o sobre la Secretaría, sobre la iniciativa exclusiva. Yo creo que no es un asunto que sea prescindible ni por esta comisión ni por el subsecretario. Entonces, yo le pediría al subsecretario que esto se ingrese como corresponde, porque por lo menos yo creo personalmente que es una mala señal avanzar con votaciones sobre la base de indicaciones que no están ingresadas en la forma que el reglamento, o sea, más que el reglamento, que en realidad la Constitución establece. Así que yo creo que ya llevamos tanto tiempo discutiendo este proyecto de ley, demorarnos un día más si es necesario no nos va a matar nadie. Hagamos las cosas como corresponde. Diputado, yo no sé si habrá escuchado la explicación de la asesora Leslie Covarrubia. Sí, la escuché, pero Eso, con el micrófono. no me termina de convencer, es que ese es el punto, no me termina de convencer el argumento, porque al final se están estableciendo facultades que son propias de un organismo o de otro. Le voy a dar la palabra a nuestro ministro de Fe, porque es una cuestión netamente técnica de cómo debiésemos, en su lógica, poder avanzar respecto a este tema. Señor secretario. En primer término, presidenta, hay que determinar si usted, que es la única que tiene la facultad legal de hacerlo, está en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, va a declarar o no inadmisible la indicación o parte de la indicación. Si así se declara, alguien podría reclamar de la declaración de admisibilidad y se podría someter a consideración de la Comisión. Pero habiendo más o menos un ánimo en que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República, lo que podemos hacer es, o dos cosas, o el Ejecutivo trae el artículo 38 completo, o votamos aquello que no es de iniciativa exclusiva. Eso y el Ejecutivo preferiría. trae los dos incisos que el anterior a ese, no, perdón, ese Es solamente y el siguiente. el siguiente, claro, el Es decir, penúltimo siguiente, y el último. El penúltimo y el último. Y aprobamos el resto, de manera solo complementarlo. Presidente. Gracias, secretario. Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Es que a la misma indicación del Ejecutivo respecto de esto, que nosotros estamos de acuerdo en general con la indicación, Sí. nosotros queríamos sumarle una frase en el inciso, que es el inciso tercero, ¿no? Que dice: corresponderá a los jefes o directores de los organismos de servicio de inteligencia conceder en sus respectivas dependencias las autorizaciones por el acceso a las materias clasificadas. Y nosotros teníamos ahí un más texto que dice entonces: y disponer las medidas de seguridad para los cuerpos bajo su mando según sus propias necesidades. Esto en razón de que las instituciones necesitan poder desagregar la condición de clasificados, por ejemplo, para poder entregarle a un funcionario u a otro acceso a cierta información que necesitan para el cumplimiento de sus Tengo la funciones. impresión que está cubierto, pero le voy a dar la palabra al subsecretario o a quien él determine, pero me da la impresión que estaría cubierto con la indicación. O si lo quieren incorporar, subsecretario, disculpe, le damos enseguida la palabra al subsecretario, al ministro, perdón, el día de hoy. Ministro, tiene usted la palabra. Señor presidente, por su intermedio, lo que acaba de haber expuesto el diputado Kaiser, el Ejecutivo entiende que forma parte de las obligaciones inherentes del jefe del organismo respectivo, es decir, no solo basta
con establecer mecanismos de clasificación y autorizar el acceso a la dependencia, sino que dada la naturaleza de la clasificación, generar las condiciones de seguridad. Por lo tanto, el Ejecutivo no ve inconveniente en hacer esa precisión. Subsecretario, ¿Podríamos ¿le sumarle? parece? Sí, dice que sí. ¿Le parece a usted traer el artículo para la sesión de la tarde completo como una indicación del Ejecutivo? Señora Presidenta, por su intermedio, para esta tarde, simplemente Imposible. por un tema de firmas, creo que Entiendo que es Para imposible. el próximo Sí. martes, sin inconveniente. Pero Diputado Joanet, tiene usted la palabra. ¿Podría firmar la vicepresidenta, no? Digo yo. sí, pero el proceso de firma de las indicaciones Parece que es un poco lento. Tiene un trámite. Sí. No, Subsecretario. sí, pero te he pedido la palabra. Sí, No, diputado respecto a Joanet, la con indicación todo gusto. del diputado Kaiser, porque lo que pasa es que yo creo que es muy general, por su intermedio, Presidenta, cuando dice, si no recuerdo mal, proveer algo así como las medidas de seguridad, etcétera. Yo creo que eso está implícito, sobre todo en esta área, porque ¿qué es lo que es proveer las medidas de seguridad? Si no hay uno, ya tendría que entrar, articular y a poner una serie. ¿Qué significa proveer las medidas de seguridad? O disponer, bueno, disponer. Pero eso yo creo que es parte justamente de las obligaciones constitucionales que tienen los funcionarios a este nivel. Gracias, diputado Joanet. Vamos a dejar el artículo 38 completo pendiente a votación de la próxima semana, entendiendo que hay un acuerdo general de la comisión, en definitiva por votar a favor el articulado, sino que estamos más bien con una cuestión de forma más que en el fondo del artículo mismo. Y además, habiéndose señalado por parte del ministro la disposición de agregar lo que ha señalado el diputado Kaiser, bueno, ahí lo podrán definir el Ejecutivo y el diputado. Y por lo tanto, si le parece, ya estando el ánimo de aprobar la indicación, subsecretario, lo dejamos para el próximo martes, pero con el ánimo positivo de poder aprobar el artículo 38. Por lo tanto, vamos a dejarlo pendiente y continuamos. Señor secretario. La página 145, Presidenta. El Ejecutivo propone incorporar dos artículos nuevos, los artículos 38 bis y 38 ter. En primer lugar, el artículo 38 bis regula las categorías en que pueden ser clasificados los documentos según la materia. Dice, las materias, documentos, informes y reportes serán clasificados en las categorías de secreta, reservada, confidencial y pública en atención al grado de protección que requieran. Tendrán la categoría de secreta, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por la presente ley. Luego hay una indicación del señor Kaiser que dice, tendrán la categoría de secreta, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas en el artículo 436 del Código de Justicia Militar y en la presente ley. Además de lo leído, ha llegado ahora recién a la Secretaría una indicación nueva del señor Kaiser para sustituir el artículo 38 bis por el siguiente. Los actos, actuaciones, documentos, datos, antecedentes, informaciones y registros tendrán el carácter de clasificados en atención a la necesidad de protección que requieran. Los demás tendrán el carácter de público y su infracción solo dará origen a la responsabilidad y sanciones del párrafo cuarto del título 3 de la ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. La clasificación será una atribución exclusiva del Secretario Ejecutivo de Inteligencia, los directores y jefes de los organismos y servicios de inteligencia respecto de los actos, actuaciones, documentos, datos, antecedentes, informaciones y registros emitidos por ellos o que obren en su poder y que formen parte de su ámbito de competencias. Este procedimiento se llevará a cabo en la forma que determina el reglamento. La decisión de desclasificar una materia deberá ser adoptada de manera fundada por la autoridad que originalmente otorgó la clasificación o por el Presidente de la República. La clasificación deberá estar señalada al inicio de cada documento y en cada página en el caso de documentos en papel o digital. Para audios, videos, grabaciones u otros medios digitales se acompañará un documento que indique el contenido y nivel de clasificación. Y además se encuentra... Y además
se encuentra la propuesta que ha formulado la mesa técnica, que dice, artículo 38, este de la mesa técnica lo tienen en su poder. Artículo 38 bis, los actos, actuaciones, documentos, datos, antecedentes, informaciones y registros serán clasificados en las categorías de secreta, reservada y confidencial en consideración al grado de protección que requieran. La clasificación será una atribución exclusiva del Secretario Ejecutivo de Inteligencia y de los directores y jefes de los organismos y servicios de inteligencia respecto de los actos, actuaciones, documentos, datos, antecedentes, informaciones y registros emitidos por ellos o que obren en su poder y que formen parte de su ámbito de competencias. Este procedimiento se llevará a cabo en la forma que determine el reglamento. La decisión de desclasificar o reclasificar una materia deberá ser adoptada de manera fundada por la autoridad que originalmente otorgó la clasificación o por el presidente de la República. La clasificación deberá estar señalada al inicio de cada documento y en cada página en el caso de documentos en papel o digital. Tratándose de audios, videos, grabaciones u otros medios digitales, se acompañará un documento que indique el contenido y nivel de clasificación. Muchas gracias, señor secretario. La indicación del diputado Kaiser también fue compartida en nuestro chat por Eli. Acaba de poner la foto por si quieren revisarla. Y le doy la palabra al diputado Kaiser para hacer defensa de su indicación. Muchas gracias, señora presidenta. El punto es el siguiente. Usted tiene documentos clasificados y no clasificados. Esa es la primera gran distinción. Pero cuando usted mete dentro de lo que son los documentos clasificados distinciones que son relativamente discrecionales, usted va a permitir que sean tribunales en algún momento el que determine si esa calificación corresponde o no corresponde. Y no debiese ser tribunales quien esté ingresando o tenga que tomar una decisión respecto de si un documento efectivamente es secreto, es ultra secreto, es solamente confidencial. Simplificar el sistema en este sentido significa que colocamos clasificados, no clasificados, y a los clasificados les colocamos una norma que permite entonces desclasificarlos a partir de un cierto tiempo, pero no nos complicamos creando entonces un espacio para lo que tenga que ser entonces una decisión externa al servicio, que sería entonces determinar si la clasificación o el nivel de clasificación es el necesario o corresponde a las causales que están asignadas en esta misma ley, que por lo demás son causales relativamente amplias, es decir, que pueden ser analizadas por distintas personas de manera distinta. Si efectivamente un documento es peligroso para la seguridad nacional, es un tema que puede concitar conflicto de opiniones, digámoslo así, ¿no? Entonces, mucho más sencillo, pienso yo, y mucho más seguro desde el punto de vista de la operatividad del servicio, es simplemente decir, ¿sabe qué más? Aquí nosotros tenemos documentos clasificados y aquellos que no son clasificados. Y los documentos clasificados se rigen entonces por estas normas. Porque no tenemos ahí el problema posteriormente de tener que judicializar esta materia. O de que actores externos tengan que venir a determinar si efectivamente la clasificación corresponde o no corresponde. Es esencialmente la razón por la cual presentamos nuestra indicación, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra el subsecretario. Señora presidenta, por su intermedio, yo logro entender la inquietud del diputado Kaiser. Sin embargo, la propuesta planteada en su indicación no resolvió el problema central. La discusión de si es clasificado o no clasificado esencialmente es volver al binario del sistema institucional chileno, que es público o secreto, que es la discusión que tenemos en la actualidad y respecto de la cual, por aplicación de la Constitución y la Ley de Acceso a la Información, sigue siendo un debate vigente en los tribunales. Esa distinción no es una distinción que garantice la no judicialización, por el contrario, la evidencia de la jurisprudencia de la Corte lo que dice, especialmente respecto de aquellas materias clasificadas y que provienen del Código de Justicia Militar, es que esa es una cuestión jurídicamente debatida. Sin embargo, señora presidenta, por su intermedio, la propuesta del Ejecutivo, que en rigor es de la mesa técnica, descansa en un asunto que es relativamente distinto. En el sistema institucional chileno nosotros tenemos, producto del artículo 8 de la Constitución, la publicidad como regla general y el secreto como reserva.
Sin embargo, la razón por la cual el Ejecutivo ha optado de cambiar la denominación, por un lado, y en segundo lugar hablar de clasificación, es porque en materia de inteligencia los documentos que deben ser protegidos pueden tener distintos niveles de intensidad de protección en relación a los sujetos respecto de los cuales pueden conocer de los mismos. En otros términos, la información de inteligencia significa que es una información que debe ser compartida entre sujetos autorizados y protegidos. Por eso, no solo en la propuesta que tiene la mesa técnica, sino que en buena parte de las legislaciones del mundo se realiza la distinción entre secreta, reservada y confidencial, no desde la perspectiva del debate frente a terceros, sino que fundamentalmente de los niveles de protección e intensidad de protección que requieren cada una de ellas. De ahí, por lo tanto, que el enfoque planteado por la mesa técnica responde más bien a este segundo parámetro propio de la regulación más consolidada en el derecho comparado en materia de clasificación de información vinculada a inteligencia, y eso explica que las reglas que siguen estén asociadas a esa clasificación. Y me permite un último comentario. En el derecho chileno, hoy día la distinción entre secreto y reservada no existe jurídicamente. Ambas tienen la misma intensidad de protección. Sin embargo, en la legislación previa a la Ley de Acceso a la Información Pública y a la reforma del 99, los decretos que regulaban sí distinguían la distinción entre secreto y reservada y que tenía que ver con los niveles de intensidad de protección. Pero vuelvo, la naturaleza por la cual hacer esa clasificación en materia de inteligencia es porque esa información que se comparte en el sistema de inteligencia y esa información que por lo mismo debe, dependiendo de ella, tener distintos niveles de protección. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Kaiser, en su segunda intervención. Muchas gracias. Quería hacer una consulta, ¿no? Perfecto. Si quizás nos pudiese dar una opinión también nuestro asesor, el señor Gatica. No sé, ya se conectó. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Estimado, tiene la palabra, no sé si nos puede oír. Sí, le escucho, presidenta. Muy buenos días. Buenos Saludar días. al subsecretario y a los miembros de la comisión. Sí, en efecto, yo entiendo el propósito que plantea por su intermedio el diputado Kaiser, y es básicamente simplificar la clasificación. El punto es que, en efecto, aquí de alguna manera se ha recogido lo que se acostumbra a hacer en las inteligencias, particularmente de las instituciones, donde hay diferentes grados de clasificación porque los documentos, la información, en general todos aquellos soportes que tienen los datos, tienen, por supuesto, diferente naturaleza. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una hoja de vida no puede ser pública, pero tampoco es un despropósito que sea secreta. Y así hay una serie de documentos que necesitan una cierta clasificación, pero que no necesitan mucha clasificación o una protección demasiado intensa. Sin embargo, en el ámbito que estamos viendo, que es básicamente inteligencia de Estado, yo diría que el 99,9% me cuesta pensar un ejemplo de aquello que no sea clasificado, excepto cosas que son básicamente administrativas. Una hoja, no sé, una orden para reparar las impresoras de la agencia, evidentemente son públicas. Pero hay la mayor parte de la información que se va a trabajar en este ámbito en particular debe ser clasificada, porque a veces un retazo de información permite configurar un panorama mayor y generar inteligencia. Por lo tanto, no me parece de una perspectiva técnica malo lo que plantea el diputado Kaiser en términos de tener básicamente dos categorías, aquello que es clasificado y aquello que es público. Y que tiene que ver Estimado Jorge, básicamente, ¿sí? disculpe que lo interrumpa en Sí, medio dígame. de su interesante explicación, pero nos acaba de avisar la diputada Ñanco que estamos sin quórum en la sala, que está suspendido. No, ya. En este minuto nos dicen que se acaba de reanudar la sala, que hay quórum, por lo tanto no tenemos que suspender. Disculpe la interrupción y Está bien. continúe, por favor. Bueno, pero básicamente para cerrar, para no alargarme mucho más, el planteamiento que hace por su intermedio el diputado Kaiser tiene que ver con la lógica que opera en este nivel de inteligencia, que insisto es distinto a lo que pasa en las agencias, que las agencias no sirven solo para sus propios fines, sino también sirven a sus instituciones y por tanto necesitan una desagregación mayor. La clasificación obedece básicamente a la custodia de la información y a quién se entrega aquella información. Y por supuesto por derivada de la inteligencia. Entonces, desde la perspectiva del nivel en el cual se está trabajando el sistema de inteligencia de Estado,
pareciera ser que tener simplemente clasificado y público es una solución al problema y no se requeriría una desagregación mayor. Distinto, insisto, a lo que ocurre en otras agencias que no sirven solo a sus propios fines, sino también sirven a sus instituciones. Muchas gracias, don Jorge. Diputado Joanet, tiene usted la palabra. No, bueno, estábamos conversando y efectivamente en Alemania, en Europa en general, existen incluso más categorías. Si el tema es, lo conversábamos con el asesor Celedón, con Pablo, es ciertas cuestiones, si al día de hoy pueden seguir siendo secretas o las mantenemos de por sí. Por ejemplo, la votación de Carabineros. La votación de Carabineros es secreta, sí, pero uno cuando es delegado presidencial o cuando es intendente le dicen que es secreta, pero uno no puede tomar decisiones si en definitiva, y ahora vamos a tener el Ministerio de Seguridad, vamos a tener el CEREMI de Seguridad, etcétera. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo que tienen que mantenerse estas clasificaciones de secreta, reservado y confidencial, y que hayan estas categorías. Lo que sí uno puede evaluar es para quién, ¿ya? ¿Para quién? Porque en el fondo una autoridad política, si no tiene toda la información, no puede tomar decisión, ¿no? Por tanto, manteniendo, yo creo, el concepto de la mesa técnica está bien en términos de mantener la calidad respecto de secreta, reservado y confidencial, e incluso hasta podríamos agregar una nueva, pero es ¿a quién le vamos a mantener esos niveles de reserva? Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, recordar que nosotros hemos determinado que es el Presidente de la República en este sistema el que decide qué información reciben los distintos otros estamentos del Estado. Es decir, no es el propio sistema, no es el secretario de Inteligencia el que decide, es el Presidente de la República. Y en ese sentido, es el presidente el que de alguna manera aumenta el nivel de seguridad de un funcionario al cual le hace llegar una información determinada y se la desclasifica a ese funcionario porque lo necesita. ¿De acuerdo? Y es por ello que no es, cuanto menos como lo decía el asesor Gatica, por su intermedio, señora Presidenta, no es mayormente relevante tener más categorías, porque estamos hablando solamente de la inteligencia de Estado. Es la inteligencia que está emanando del Comité de Inteligencia, del Centro de Fusión, y que está siendo entonces transformado en inteligencia de Estado. Es esa inteligencia la que se determina si es clasificada o no clasificada. Y digo, si es clasificada, y a quién desclasifica posteriormente, eso lo hace el Presidente de la República. Pero si usted coloca una serie de otras categorías, primero le está colocando también cortapisas al Presidente de la República a la hora de determinar quién va a tener acceso a la información. Y en segundo lugar está creando un espacio, no de discrecionalidad, pero de conflicto respecto de cuál es el nivel de clasificación que corresponde a cada documento. Y eso no es necesario cuando el destinatario de esta información es esencialmente el Presidente de la República. No es otro. Clasificado, no clasificado. El Presidente determina a quién desclasifica. Y con eso nos ahorramos, creo yo, también una serie de problemáticas que podrían darse de la mano del conflicto de clasificación. ¿Me explico? En tribunales o en otras instancias. Yo personalmente creo que si nosotros lo vemos desde la perspectiva de que estamos hablando del nivel superior del sistema, del más alto del sistema, la indicación que he presentado hace sentido. Porque nuevamente, no es información que se desclasifique automáticamente a ciertas personas dentro del Estado. Siempre tiene que ser el Presidente de la República el que decide a quién le desclasifica este tipo de información. Entonces, tener más categorías es redundante y puede ser conflictivo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Kaiser. Estimados colegas, antes de dar mi opinión respecto al tema de fondo, tenemos nuevamente un problema de forma. Respecto a la indicación, y es que el artículo 38, la indicación del artículo 38 bis
también es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque en definitiva está entregando facultades, atribuciones, ¿cierto? Y nosotros no tenemos facultad constitucional para poder, en definitiva, presentar una indicación de estas características, no podríamos firmarla nosotras. Por lo tanto, vamos a tener que pedirle nuevamente al Ejecutivo, con quien ya lo hemos conversado, que puedan también ellos incorporar como una indicación del Ejecutivo el 38 bis, para poder someterla a votación. Sin perjuicio de eso, hemos querido dar igual la palabra a la discusión de fondo, pero lamentablemente tampoco la podemos votar por las mismas circunstancias antes señaladas del artículo 38. El subsecretario está de acuerdo, por lo tanto el 38 y 38 bis debiéramos votarlo también la próxima semana, dado que el trámite de firmas, como nos ha señalado, es lento, efectivamente es más engorroso, por lo tanto la indicación del diputado Kaiser y la indicación que va a ser definitivamente del Ejecutivo la vamos a tener que dejar pendiente de votación para la próxima semana. Por lo tanto, debiéramos pasar, señor secretario, a la siguiente indicación, que es artículo 38 ter, que acá parece que no tenemos problema de admisibilidad. Lo que ha hecho la mesa técnica es agregar 3 artículos nuevos, 38 ter, 38 cuater y 38 quinques, que no están en el comparado, y es para destinar un artículo a cada una de las categorías de materia, secreto, reservado y confidencial. Se abre la palabra, la discusión. Están en este set de así es. No sé si ¿Le es el parece Ejecutivo ¿Le o... parece ir de uno, Presidenta, y le damos lectura? Perfecto. Primero vamos a dar lectura uno por uno, diputado Sánchez, si le parece, para que toda la comisión pueda escucharlo, y luego abrimos la discusión. La indicación es para agregar un artículo 38 ter nuevo que dice: artículo 38 ter. Serán clasificadas en la categoría de secreta aquellas materias que, por su excepcional importancia, requieran el más alto grado de protección y cuya utilización indebida o revelación no autorizada por la autoridad competente pudieran representar una amenaza o perjuicio extremadamente grave para la seguridad nacional del Estado, el orden constitucional, para la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional. La clasificación como secreta tendrá una vigencia de 30 años y se desclasificará automáticamente una vez transcurrido dicho plazo, pudiendo prorrogarse de manera fundada por igual periodo. Durante este plazo quedará exenta de la aplicación de la ley número 20.285. Recibirán la clasificación de secreta las siguientes materias. 1. La relativa a la organización y estructura interna de los organismos y servicios de inteligencia que integran el sistema. 2. La relacionada con los medios y procedimientos de obtención de información en fuente cerrada de los organismos y servicios de inteligencia. 3. La vinculada a las instalaciones, centros de datos y fuentes de información. 4. La referida a la dotación y personal de los organismos y servicios de inteligencia. Y 5. Aquellas de que tomen conocimiento las comisiones a que se refiere el artículo 37. Tendrán la categoría de secreta, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas en esta ley. Muchas gracias, señor secretario. Ahora sí, la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Me gustaría saber si existe la voluntad de incorporar, porque de todas maneras me parecía interesante la remisión que había hecho en su indicación el diputado Kaiser al 436 del Código de Justicia Militar, y saber si es que en la mesa técnica se contempló esa posibilidad y en el fondo yo creo que sería una buena idea, porque revisando acá, solo por un tema de coherencia, cuando se habla, por ejemplo, en el 436 de armas de fuego, partes, piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos usados por las Fuerzas Armadas y Carabineros, plano de instalaciones de recintos militares, policiales, es más extensivo, porque aquí se refiere solamente a lo relativo de organismos y servicios de inteligencia. Cuando habla de instalaciones, dice la vinculada a instalaciones, centros de datos y fuentes de información. ¿Qué instalaciones? En el fondo puede ser todo tipo de instalaciones. Claro, uno interpreta que se puede estar refiriendo a instalaciones relativas a Fuerzas Armadas, instalaciones del Estado, pero creo que hay mucha interpretación acá. O sea, quizás debiese ser un poquito más
más concreto. Y quizás la forma de resolver eso es con la remisión al 436, o quizás tomando partes del 436 y poniéndolas aquí directamente en la propuesta. Creo que en el fondo son dos opciones igualmente válidas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, porque bueno, esta discusión sobre esta clasificación, el secreto confidencial, etcétera, tiene sentido en el caso de que no nos hagamos cargo de la indicación que presenté yo, que lo que hacía era dividir en clasificado y no clasificado, ¿no? Entonces la pregunta sería al Ejecutivo si estaría dispuesto a allanarse la idea de simplificar el tema clasificado o no clasificado, o si quiere perseverar en esta discusión. Y de hecho no podríamos votar esto todavía hasta que no hayamos visto lo anterior, porque teníamos entonces la diferencia de si tenemos entonces esta subdivisión o nos quedamos con clasificado y no clasificado. Es que ahí está el punto, es irrelevante al nivel de inteligencia estratégica. Exactamente. A nivel de inteligencia estratégica. ¿Podríamos evitar el diálogo, estimados diputados? Lo que decía el ministro, lo que decía el asesor Gatica, señora presidenta, por su intermedio, era que efectivamente a nivel de la inteligencia estratégica, ¿no? Clasificado y no clasificado bastaba como categorización. Y en ese sentido era el secretario el que calificaba la inteligencia estratégica va a ser clasificada de por sí, tiene que ser clasificada. Y es el presidente el que la desclasifica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué necesitamos estas otras categorías? Ahora, si vamos a quedarnos con el sistema de categorías como lo está planteando el Ejecutivo, entonces evidentemente habría que hacer una serie de indicaciones que yo también tengo preparadas para el texto del Ejecutivo. Pero, señora presidenta, primero tendríamos que decidir respecto del sistema de clasificación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Diputado Joanet, tiene usted la palabra. Sí, lo primero es cuestión de forma, porque si nosotros tenemos la mesa técnica, lo que podría entonces venir acá es cuál es el acuerdo general de la mesa técnica y cuáles son los disensos, para que en definitiva, porque si vamos a abrir las discusiones tan profunda, intensamente, entonces no tengamos mesa técnica. Derechamente, porque si no, a mí también hoy día se me apetecen varias cosas, pero la verdad yo igual respeto ciertos acuerdos que ya tenemos, eso es lo primero. Segundo, lo que sí tengo una duda, que gustaría que el Ejecutivo me aclarara, que es una duda, pero que además estoy dispuesto, es respecto a los 30 años. En general, uno observa ciertas democracias consolidadas o de alta intensidad, pensando en Estados Unidos, en fin, cuya clasificación es mayor. Será porque tendrán... no sé, estarán permanentemente en conflicto, una serie de cosas así, pero los 30 años o 40, no sé, yo quisiera saber primero por qué. Y segundo, respecto a la pregunta que hace, por su intermedio, el diputado Sánchez, me da la impresión, que los propios organismos castrenses tienen sus propias reglamentos y medidas de resguardo justamente de su material, infraestructura, etcétera. También me gustaría que el Ejecutivo me aclarara. Gracias, presidenta. Gracias a usted, diputado. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo para ver si puede, ministro, hacer referencia a la intervención tanto del diputado Kaiser como la del diputado Joanet y del diputado también Luis Fernando Sánchez. Señora presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo ha considerado que esta es una clasificación que corresponde a un consenso técnico generado en la mesa. Por cierto, la propuesta del Ejecutivo original era distinta, ¿no? Y descansaba sobre el binario secreto público, que puede asimilarse a clasificado o no clasificado. Sin embargo, el Ejecutivo, en el contexto de la mesa técnica, entendió que siguiendo la regulación del derecho comparado y las experiencias comparadas, requería niveles de intensidad de clasificación. Yo creo que pueden existir opiniones distintas sobre ese punto, pero esa distinción no es arbitraria, supone, entre otras cosas, temporalidad, intensidad, acceso y levantamiento de la clasificación para ese fin. Y esa es la manera sobre la cual ha descansado. Y por lo tanto, por su intermedio, señora presidenta, la primera pregunta señalada en relación a lo señalado por el diputado Kaiser, el Ejecutivo entiende que
si este es el acuerdo de la mesa técnica, el Ejecutivo va a honrar el acuerdo de esa mesa técnica y por lo tanto ese va a ser la indicación que va a presentar en los términos de iniciativa exclusiva la próxima semana. Sobre los segundos aspectos sobre el artículo 436. Ya, el artículo 436 tiene una larga historia en relación al Código de Justicia Militar. Hoy día es una norma muy tensionada porque la Corte, entre otras cosas, la considera una norma preconstitucional, preley de acceso a la reforma a la Constitución y ley de acceso. Y por lo tanto da un amplio abanico de discusión sobre este punto, pero en el contexto de acceso a la información pública. El Ejecutivo lo que ha tenido en consideración para efectos de las calificaciones de secreto es aquellas materias que están vinculadas a asuntos de inteligencia. Por cierto, probablemente no todas las tipologías del 436 son homologables a este caso, pero probablemente algunas sí, como tenga que ver con aquellas que están vinculadas a partes, piezas, planos, etc. Y sobre la relación temporal y cómo se siguieron cada una de ellas, si me permite, señora presidenta, le gustaría darle la palabra a Leslie, quien coordinó la mesa técnica con los asesores. Con mucho gusto, subsecretario. Muchas gracias, Leslie. Por su intermedio, presidenta, revisamos varias legislaciones comparadas. Por ejemplo, el caso de México, que establece un plazo de 5 años prorrogables por otros 5. Perú, por ejemplo, 20 años. Alemania de 30 a 60 años. Argentina tiene un piso, no establece categorías distintas o establece vigencias para cada categoría, sino que parte de la base de un piso de 15 años. Colombia establece un plazo máximo de 30 años. Y España no establece plazos de clasificación. Por ende, sacamos el promedio y establecimos que ese podría ser un año. Obviamente que nos podemos abrir a que se pueda ampliar o modificar ese plazo. Eso, presidenta. Diputada Ger también sobre el punto y luego le doy la palabra a usted si es que terminó Leslie, no sé si habrá terminado su intervención. Carmen, tiene usted la palabra y luego el diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Sobre el punto del plazo, quería hacer presente que, por ejemplo, en Reino Unido el plazo son 30 años, en Italia son 15 años, prorrogable. Y en el caso de los Estados Unidos, veo acá que no existe exactamente una ley de secretos oficiales. No es eso, sino que la revelación de información clasificada por lo general no es ilegal en los Estados Unidos, pero hay varias leyes que protegen sin duda la información secreta y castigan la divulgación de secretos, pero eso lo determinan los tribunales. Quería hacer presente y agregar a lo señalado por el Ejecutivo a través suyo, presidenta. Exactamente eso, es decir, Bélgica, por ejemplo, no cuenta con procedimientos claros para desclasificar secretos de Estado. En fin, o sea, en Europa, en general, los plazos no son mayores a los establecidos por nosotros en esta indicación, en esta propuesta. Gracias, Presidenta. Diputado Sánchez, sobre el punto, tiene también la palabra, por favor. Muchas gracias. Solo entender si es que la mención que hacía Leslie al caso de España, me querría decir entonces, si no hay una mención a un plazo, que en España la clasificación de la información es a perpetuidad. Y lo pregunto porque creo que tampoco es una opción que podamos eventualmente descartar, porque al final, claro, estamos hablando de información relativa a operaciones de inteligencia que naturalmente cuando son desarrolladas en el fondo por estas agencias tienen más que ver con otros países que con situaciones dentro de Chile. Entonces yo le soy súper sincero, o sea, no voy a individualizar ningún país, pero no sabemos en 30 años más en qué posición diplomática vamos a estar con uno u otro país y si vamos a estar amarrados a un reloj que eventualmente nos va a caer encima en una situación que no sabemos en el fondo cómo vamos a estar parados y que el único resguardo ante eso que se establece es que eventualmente por acto administrativo fundado podrá renovarse por otros 30 años esa clasificación de la información. Creo que es riesgoso. O sea, imagínense, se cumplen los 30 años, se revela algún tipo de información relativa a operaciones de inteligencia que se desarrollaron 30 años atrás con otro país y estamos en una situación diplomática tensionada con ese país en ese momento, pucha, nos genera más problemas que beneficios. Entonces, me gustaría entender también, y
partiendo de la base de que esto se hace en otros países, que en otros países sí se establecen plazos, ¿por qué sería necesario, por qué sería una premisa en el fondo desde la cual debiésemos partir que hay que liberar esa información secreta transcurrido cierto plazo? Quizás debiese ser algo más sujeto a condiciones más que plazo, porque, insisto en el punto, me parece un riesgo que al final depende mucho de la entidad de la información, si es que nos interesa que eso pase a dominio público en algún momento. Quizás son cosas que no pueden pasar a dominio público nunca. Pasa volando. Tiene la palabra en su segunda intervención el diputado Joanet. 30 años es nada. Así es, presidenta, como usted lo acaba de decir. 30 años no es nada. Oiga, yo creo que este es un tema que no es ideológico, sin lugar a dudas, que es un tema Muy práctico técnico. en el sentido de nuestra situación geopolítica. Y ahí nosotros efectivamente en el barrio tenemos algunas situaciones que están permanentemente latiendo y que nunca se terminan, lamentablemente. Yo creo que hay cosas Depende mucho incluso de los liderazgos de los países, porque en muchos de los países del barrio a veces generan situaciones geopolíticas complejas con sus vecinos, fundamentalmente por una situación de popularidad electoral o cosas así, Exacto. por decirlo eufemísticamente, ¿no? Y entonces generan conflictos con los vecinos, etcétera. Entonces, si después de 30 años se supiera alguna información, no sé si sería para que nos declararan una guerra o algo así, pero a mí eso es lo que me preocupa. Si estuviéramos en un barrio distinto, donde hubieran percepciones sociopolíticas, culturales distintas, yo no tendría problema en transparentar todo. Pero creo que eso, y por tanto, yo tal vez no tomemos la decisión hoy día, porque tiene que ser una decisión técnica, no por lo que me parece a mí o tengo en este momento, sino que conversémoslo bien. Si lo quiero lo votamos hoy día, pero... No, pero es que este tema va a quedar en la ley. Y en 30 años más, si se desclasifica una cuestión que nos genera un problema, yo no le digo la edad que va a tener, pero debe estar en otra, pero me van a ir a buscar. Algunos otros Vamos ya no. a ver si llegamos. En Vamos a ver si 30 llegamos. años más. A este ritmo. El diputado X dice que no, yo sé que va a estar mejor que yo. Va a estar mejor que yo. Diputado X Van a estar- va a estar mejor Entonces, que todos ahí nosotros acá. yo quiero poner el punto. Lo que usted dijo al principio, 30 años. Toda la razón. No, es poco tiempo. Pero discutámoslo Sí. técnicamente, esto no es un tema que nos vamos... Pero sí un tema que es muy importante porque es central además para qué acciones concretar. ¿Ah? Porque si después en 30 años más me van a ir a buscar, una gente en 30 años más me van a ir a buscar. Claro. Totalmente de acuerdo. Hay cosas que probablemente no se tienen que saber nunca. Diputado Undurraga, tiene usted la palabra. Muchas gracias, saludarlo, excusarme, está en otra materia. A mí no solamente me preocupa el tiempo, sino me preocupa el vocablo automáticamente. Porque puede que sean 100 años, pero si es automáticamente, puede ser por default, por computador o por cualquier cosa, sale la información por descuido de la persona que la tiene que cuidar, porque no estaba a la vista, y yo creo que incluso es más peligroso el automáticamente que el tiempo, ¿ah? Porque posteriormente a eso la redacción dice una vez transcurrido dicho plazo pudiendo prorrogarse de manera fundada por igual periodo, pero si se detona el automáticamente y no hubo una pesquisa anterior para poder atajarlo y poder pedirle a los tribunales por cualquier motivo, porque justo hubo un terremoto o no tengo idea qué, creo que incluso es más peligroso que el tiempo. El tiempo podemos ponernos de acuerdo, pero yo creo que lo que no debería ser nunca es que esto fuera por omisión, sino que en cualquier medida el Estado por acción puede determinar, dados los plazos, los que sean, si es que tenemos un plazo, pero nunca entregárselo, digamos, a que salga de forma automática. Gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz. Gracias, presidenta. Muy breve. Los países que hemos señalado como ejemplo de los plazos de secreto, de carácter secreto de la información, recordemos que son países que están en un pacto militar, están en la OTAN, o sea, no es algo
cualquier cosa. Y están además, están en una situación de riesgo general. Entonces, y esos países han señalado un plazo, y a mí me parece que el plazo tiene que regularse. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia generalmente están tensionados de alguna manera u otra con el ejercicio de derechos fundamentales. Y, por ejemplo, la posibilidad de desclasificación de actas secretas en los Estados Unidos permitió, por ejemplo, develar el papel de la CIA y de la ITT en el golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 73. Entonces, con proyección política también es importante. Creo que no podemos nosotros pretender 30 años puede pasar tal cosa, 40 años también, 50 años también. Entonces, por lo demás, sería bueno que viéramos la ley de inteligencia del Perú. Está ahí para que la examinemos y veamos qué plazos tienen, porque, insisto, se necesita una regulación. Eso es fundamental, porque siempre puede haber algo en una cantidad de décadas supuestas y un futuro virtual. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Entendiendo que este tipo de información puede generar naturalmente problemas con el extranjero, y ahí nosotros tenemos intereses permanentes, más allá de lo que son los cambios de gobierno. Yo creo que una alternativa sería que efectivamente cada 30 años y posteriormente cada 5 fuese el presidente de la República el que chequease si la información, o sea, el presidente de la República pudiese poner un veto a la publicación de cierta información clasificada. Lo que no vete el presidente de la República a los 30 años se desclasifica, y posteriormente cada 5 años que sea el presidente el que determine si se mantiene la clasificación o no se mantiene la clasificación. ¿Esto por qué? Porque van a ser presidentes de distintos sectores políticos, y eso significa también que si es un tema interno, probablemente permita clarificar ciertas situaciones que puedan ser irregulares, pero son temas externos. Yo estoy bastante convencido de que más allá de los distintos sectores políticos representados también en esta mesa, ninguno va a estar interesado en agudizar tensiones con algún país vecino. En ese sentido tendríamos una especie de seguro, y el seguro sería el propio presidente de la República, que por lo demás, bueno, o su asesor, o quien él haya nombrado para estos efectos, ¿no?, que por lo demás es también quien dirige las relaciones internacionales, 1, y 2, el que está de todas maneras a la cabeza del sistema de inteligencia, ¿no? Yo creo que ese podría ser un mecanismo que nos dejase más o menos satisfechos. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, es una decisión, comparto, compleja. Ahora hay que reconocer que la norma habla de que son 30 años prorrogables. Por lo tanto, si pensáramos inmediatamente la prórroga, serían ya 60 años. ¿Ya? La verdad es que hay múltiples visiones, subsecretario. Me gustaría darle a usted la palabra, quizás recogiendo un poco lo que todos han planteado legítimamente en sus visiones. Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, la discusión en este caso no solo es legítima, sino que exige una precaución indispensable en su debate, ¿no? La primera debiera ser la siguiente. Si la extensión de un plazo, o sea, si lo que establece la legislación es un plazo o una condición, ¿no? Porque podría yo no tener un plazo, podría tener una condición, ¿no? La condición de, por ejemplo, que estén en riesgo las relaciones internacionales del país. La razón habitual por la cual existen plazos, su señoría, es para dar certezas, pero en segundo lugar, una de las razones fundamentales por qué el Congreso suele fijar plazos es porque desconfía del Ejecutivo habitualmente. Porque lo que podría suceder es que la regulación de plazos quedara sometida a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, y creo que aquí empezarían como las preocupaciones. No lo digo solo para este caso, sino que en general. Entonces, habitualmente el Congreso o los sistemas legales, en este tema en particular, toman la decisión de tener plazos legales para dar certeza. No es el único caso, en otros puede ser la potestad reglamentaria del presidente, o puede ser la combinación de ambas cosas, plazo con condición. Sin embargo, creo que una de las salidas es efectivamente suprimir la expresión automáticamente, porque en estricto rigor el automáticamente es de pleno derecho. Y por lo tanto exigiría al suprimir
que la autoridad realice la evaluación si va a ejercer la prórroga o no va a ejercer la prórroga. Es decir, exige un esfuerzo de ponderación que en este caso queda reducido no a un plazo, no a una condición, sino que simplemente a la ponderación de la prórroga en específico de un plazo previamente establecido por la ley. Por esa vía, creo yo, se garantiza los múltiples intereses que aquí se han manifestado, tanto el diputado Undurraga, el diputado Jonet, el diputado Kaiser, en términos de dar un marco de referencia en virtud del cual la autoridad puede tomar la decisión de la prórroga sin que opere de pleno derecho, y creo que la manera de resolver esas múltiples aproximaciones, teniendo en el entendido que hay un valor en el plazo, eliminando esta expresión automáticamente como un equivalente a pleno derecho. Eso nada más, señora presidenta. Y de hecho, subsecretario, en la redacción misma de la indicación tampoco dice cuántas prórrogas podría existir, lo cual uno podría entender que se podría prorrogar incluso por más de una vez. Quizás está pensada, probablemente esa es la intención, de que está pensado para que se prorrogue cuantas veces sea necesario. Imagino que esa es la intención, pero creo que es importante que lo podamos señalar. No sé si diputada Hertz, luego el diputado Kaiser con una pregunta. Gracias, presidenta. No, quiero agregar otro elemento. En Perú, la desclasificación de la información clasificada por la ley de inteligencia que tienen es de 20 años, ¿ya? Pudiendo ser extendido en razón del resguardo del interés nacional, pero son 20 años. Quiero agregar ese dato. No, pero estoy hablando, no. A ver, perdón, estoy hablando en derecho comparado. En derecho comparado he dado todas estas, tanto en Europa, países que están, como dije, en un pacto militar, que es la OTAN, ¿ya? Y también de casos de América Latina. En México también la información tiene un plazo de 20 años. Estoy dando ejemplos en derecho comparado. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Sí, señora presidenta, dos consultas, o sea, una consulta y una apreciación. Uno, si sería el secretario ejecutivo del sistema el que terminaría tomando la decisión. El secretario ejecutivo es nombrado por el presidente de la República, en ese sentido. La segunda apreciación es la siguiente, que a nosotros no nos sirve demasiado la legislación comparada en esta materia, porque nosotros tenemos un problema permanente e histórico con nuestros tres vecinos. Estamos enfrentados desde hace prácticamente desde nuestra independencia con la triple hipótesis. Pero en México no. Pero Perú tampoco. Pero puede que tenga 20 años, pero Perú, por lo demás, no me sorprendería que haya información que de todas maneras no desclasifiquen, no importa qué es lo que diga la ley. ¿Ya? Ese es otro punto. Pero como nosotros somos legalistas en Chile, y en Chile normalmente se cumple con la norma, sobre todo en el aparato del Estado, entonces entrar en una lógica en la cual nos podemos meter en un problema diplomático serio, no creo que tenga mucho sentido. Si colocamos las limitaciones que ha planteado el diputado Undurraga, por su intermedio, señora presidenta, creo que una aproximación también desde acá, perfectamente podemos generar un sistema que al mismo tiempo de generar transparencia democrática a través del presidente de la República, preserve los intereses superiores de la nación de conflictos que podrían ser evitables en razón de la desclasificación de información incómoda, pongámoslo así. Muchas gracias, señora presidenta. Diputado Jonet, tiene la palabra. Con todo respeto, por su intermedio, primero, Chile no está en guerra con nadie, no queremos estar en guerra con nadie. Nuestros vecinos tenemos la mejor relación con nuestros vecinos. Creo que, claro, si un grupo en este país quiere mañana hacer una guerra, pero yo creo que no quede instalado acá que nosotros estamos haciendo una ley de inteligencia para estar espiando al resto del mundo o al resto de los vecinos, porque la ley de inteligencia tiene que ver con una serie de materias. Y por eso yo les pido que seamos súper cautelosos con lo que decimos. Lo que nosotros podemos hablar con micrófono, aquellas cuestiones que tienen que ver con esta discusión, y yo les pido, si tienen otra opinión, denla sin micrófono, porque tenemos que ser responsables también.
Yo no soy para aquí, yo no voy a dar clases de ética ni nada, por favor, no quiero decir eso, pero tenemos que tener cuidado, porque lo que estamos haciendo es una ley general para distintos ámbitos, ¿no? No solo para la defensa, y por tanto, ojo, porque después toman estas grabaciones, las pescan en otros países, las pescan en otro lugar y empezamos a generar situaciones de confrontación con países hermanos con los que tenemos la mejor relación, queremos tener la mejor relación, y lo que tenemos que hacer justamente es tratar de potenciarnos. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Undurraga. Una cosa, yo creo que es momento de avanzar, pero yo recojo algo que tiene que ver con el núcleo central de esta ley y que se topa también con lo que está diciendo el diputado Kaiser. El secretario ejecutivo es nombrado por el presidente de la República, pero quien maneja las relaciones internacionales es el presidente de la República y para quien está construido el sistema es para el presidente de la República. Luego, quien debería avisar la liberación cada 30 años, 20, me da lo mismo, ahí nos ponemos de acuerdo, debiese ser el presidente de la República más que el secretario ejecutivo. ¿Ah? O sea, la autoridad le presenta al presidente, obviamente, porque el presidente no va a estar en el menudeo todo el tiempo, digamos. Evidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Vamos a votar en este minuto el artículo 38 ter, la indicación para luego de la votación dar puntos varios, porque entiendo que hay algunos diputados interesados en intervenir. Señor secretario, tomemos la votación, por favor. Sacando, sí, ahora el secretario va a explicar lo que vamos a votar, colegas. Todos los autores y autoras de la indicación han estado de acuerdo en presentarla a la mesa con exclusión del vocablo automáticamente. De modo que el inciso pertinente dice: la clasificación como secreta tendrá una vigencia de 30 años y se desclasificará una vez transcurrido dicho plazo, pudiendo prorrogarse de manera fundada por igual periodo. Durante este plazo quedará exenta de la aplicación de la ley 20.285. Por lo tanto, se somete a votación este artículo, que es el que en el fondo determina las materias que son de carácter secreto. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Carter. A favor, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor, secretario, gracias. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Son 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Ha aprobado, por lo tanto, el artículo 38 ter, por unanimidad. Vamos a quedar para la tarde en el artículo 38 quater y el artículo 38 quinquies. Por lo tanto, vamos ahora a dar la palabra para... No vamos a votar más. Sí. Vamos a votar el 38 quater y 38 quinquies a la tarde, porque es mejor igual darle algún plazo por si es necesario alguna discusión. Vamos a entrar ahora en puntos varios. El diputado Sánchez había solicitado puntos varios. No sé si algún colega también quiere intervenir. Diputado Joanet. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, nos hemos enterado por las noticias de una situación en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, donde habría una controversia con trabajadores que están muy preocupados respecto de algunos aumentos de remuneraciones bastante sorprendentes al parecer. Nada muy distinto a lo que vimos en la ley de presupuesto, presidenta. O sea, evidentemente había una sospecha, una inquietud por parte de muchos diputados, especialmente la bancada republicana,
de que los ítems donde se estaban subiendo la posibilidad de remuneraciones tenían más que ver con gasto en asesores, gasto político en el fondo, gasto a gente muy afín al gobierno, y ni siquiera las mejoras de remuneraciones de los funcionarios que son de carrera. Entonces me gustaría pedirle, Presidenta, que citemos, o sea, que invitemos aquí a la comisión a la ministra de Defensa para que nos pueda explicar bien y si puede ser acompañada por el subsecretario Edelstein para que den algún tipo de explicación a esta comisión respecto de la situación que está dándose dentro de la subsecretaría y estas modificaciones de sueldo y a quiénes le están subiendo el sueldo y qué perfil tienen y qué funciones desempeñan. Porque creo que es bien escandaloso cuando se mejora tanto en una situación de crisis económica del país, se mejora tanto la situación de quienes son los protegidos, digamos, quienes son los del club de amigos del presidente, pero para los funcionarios de carrera, para los chilenos incluso comunes y corrientes, para tantos chilenos que no son ni siquiera funcionarios públicos, ahí están mascando lauchas, como se dice en buen chileno. Muchas gracias. Gracias, diputado. Me gustaría, a su petición, poder incorporar también, extender la invitación a las asociaciones de funcionarios, quienes son los que harían estas denuncias. Yo creo que primero es importante saber de primera boca de ello, obviamente también poder invitar a la ministra Fernández y al subsecretario, pero también a los trabajadores para que puedan tener la misma cobertura. Gracias, diputado Sánchez, así lo hemos anotado y se acuerda. Diputado, ¿hay acuerdo para la petición del diputado para Sánchez? complementar. Sí, diputado Porque Kaiser. tengo entendido que estaba informado también que no se habían llamado, Acordado. no se habían hecho los llamados a concurso para suplir una serie de posiciones dentro de la subsecretaría, dentro del ministerio. Y eso podría ser también un incumplimiento de la norma. Cuando si no se llama a concursos para suplir a las personas que se van por razones por las más distintas razones, jubilación, enfermedad, lo que fuere. Y yo creo que para eso también yo solicitaría que venga preparado el subsecretario, en su defecto la ministra, para que den explicaciones respecto de la falta de concursos para llenar cargos que han quedado vacantes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Así también se incorpora. Diputado Becker tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la mesa. Yo tengo un tema aquí que también le corresponde al subsecretario, actual ministro del Interior, si me permite el diputado Jonet, que no es... Por supuesto, no tengo ninguna duda, diputado Jonet. Este tema lo estamos viendo, por supuesto, y lo vamos a volver a revisar esta tarde en la Comisión de Gobierno Interior, donde dice, en el diario El Mercurio de hoy día, presidente frena proyecto para endurecer la ley de migraciones tras críticas del Frente Amplio. Hemos pasado varios meses, por lo menos más de probablemente un año o más, hablando de la ley de migración en la Comisión de Gobierno Interior. Hemos estado llegando a acuerdos finales y presentándolo a la sala, y ahora, a propósito de que apareció un diputado del Frente Amplio, no sé si con o sin el respaldo en la totalidad del resto de los diputados, y el gobierno ha tomado la decisión de frenar la ley de migraciones. Y hoy día, como número uno en la tabla, estábamos viendo un tema de la zoofilia. Yo creo que a la gente le interesan más los temas, precisamente el que dice relación con la seguridad, que tiene mucha relación con la migración, que está totalmente desordenado. Y eso, claro, a la larga también, como dice el diputado Kaiser, perjudica también todo el quehacer de nuestro ejército, que nos corresponde en esta comisión, a propósito de que estamos defendiendo la frontera, pero el interés, al parecer, de un sector del oficialismo es continuar con la migración absolutamente desordenada y desbordada. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Becker. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Aunque no estaba preparado para esta pregunta, simplemente dos cosas que son relevantes. La primera, el Ejecutivo tiene toda la voluntad de seguir avanzando la reforma de la Ley de Migraciones. Simplemente tiene que ver con la urgencia de esta semana, pero sigue estando más allá de las legítimas diferencias que existen sobre este punto. Diputado, yo lo conversé con usted por su intermedio, señora presidenta, en la Comisión de Gobierno Interior. Este es un proyecto que es indispensable sacar, el de reforma de la Ley de Migraciones. Hay algunas cosas en las cuales probablemente puedan existir diferencias, se expresarán en la sala, pero es conveniente que este proyecto avance, así que yo creo que las próximas semanas vuelva
a la urgencia que ha tenido hasta ahora. Entre otras cosas, a propósito de lo que dice el diputado, simplemente, señora presidenta, destacar el rol conjunto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile en la zona fronteriza, entre otras cosas, que es lo que ha permitido tener un control de los números de migración irregular, que hasta ahora han bajado sustancialmente, pero que el Estado tiene que mantenerse atento. Por las razones que usted ha señalado y las que se discutieron en la Comisión de Gobierno Interior, insisto, con las legítimas diferencias que puedan existir, ese es un proyecto que el Ejecutivo tiene interés de seguir apurando. Muchas nada más, señora presidenta, muchas gracias. Gracias a usted, subsecretario. Diputado Joanet, tiene usted la palabra. Oiga, presidenta, mire. Nosotros acá tuvimos una comisión investigadora respecto al avión Conviasa y se demostró que lamentablemente en el aeropuerto hoy día tenemos en general un desorden, está mal administrado. Cuando fuimos para allá vimos situaciones que son extremadamente peligrosas, yo no las voy a señalar acá, porque creo que además atentan contra la seguridad nuestra interior, pero claramente tenemos un problema en el aeropuerto. Salió el anterior director de la DGAC, el anterior general, pero claramente hoy día esta situación no resiste más. Yo le he planteado a la ministra la discusión presupuestaria y me gustaría invitar a la ministra para discutir que los aeropuertos estén a cargo de la Fuerza Aérea completamente. Si bien el director de la DGAC es un general de la Fuerza Aérea, pero aquí nosotros no podemos seguir en esta cosa nebulosa que finalmente dependemos de legítimas reivindicaciones salariales, de los trabajadores. Me parece muy bien, todo eso uno lo puede respaldar, pero nosotros no podemos estar a expensas de que nuestros aeropuertos estén parados por cuestiones que el gobierno de turno no resuelve. Y yo creo que hay que sincerar. O sea, nosotros hoy día tenemos la Directa Mar, existe la Directa Mar, que es la policía marítima. Bueno, debiéramos nosotros no solo tener una policía aérea para que controle los aeropuertos, sobre todo porque hoy día el crimen organizado, a propósito de la ley que estamos discutiendo, ha penetrado mucho más de lo que era antes y por tanto no se resiste más. Yo creo que la gran reforma, me encantaría que el gobierno la patrocinara, es que hoy día todo lo que tiene que ver con los aeropuertos completos esté a cargo de la Fuerza Aérea. Yo creo que es una tarea de seguridad interior del Estado. En este país se mueven mercancías, se mueven valores. Cuando murió el funcionario de la DGAC, en esa oportunidad que fuimos lo asesinaron justamente como dice el diputado Becker, por cierto, en medio, estoy de acuerdo, cuando lo asesinaron, la cantidad de valores que se mueven a diario por los aviones es gigante y son cientos de millones de dólares los que se mueven y la verdad que sabemos que la seguridad no es la adecuada. Y por tanto yo creo que la discusión de fondo acá es si nuestros aeropuertos, o sea, siguen funcionando de forma amateur o funcionan de forma profesional. Y para eso yo quiero invitar a la ministra, por favor, para que comencemos esa discusión. Así como invitamos a la ministra para comenzar la discusión del estado de excepción en la región metropolitana, sin imponerle nada, solamente discutir. A mí me gustaría discutir eso porque yo, de hecho, estoy presentando un proyecto de ley la próxima semana para que efectivamente los aeropuertos estén a cargo de la Fuerza Aérea, completo. No solamente en materia de seguridad, sino también de forma administrativa. A mí me parece que ya es tiempo, porque Chile cambió, pues. Sí, claro que cambió. Y cambió porque hoy día tenemos el crimen organizado adentro metido y además también incluso metido dentro del aeropuerto y dentro de hoy día de los puertos. El 30% de la droga que llega a Europa pasa por este país. Entonces, a propósito de la ley que estamos discutiendo, yo confío plenamente. Yo no estoy aquí cuestionando el trabajo de las personas que lo hacen. Yo lo que estoy diciendo es que hoy día los aeropuertos están funcionando mal. Todos los días recibimos informes, además, del punto de vista del funcionamiento, de la cantidad de horas que tienen que esperar la gente para embarcarse, de una serie de problemas. Y nadie se hace responsable. Entonces, aquí tiene que ser el Estado a través de una institución que es la Fuerza Aérea. Y me gustaría, por tanto, y con esto termino, Presidenta, invitar a la ministra Maya Fernández a discutir este tema acá. ¿Les parece que se acuerde lo solicitado por el diputado Joanet? Sí. Se acuerda. Finalmente, diputado Lee tiene la palabra. Nos quedan poquitos minutos. Sí, Presidenta, solamente en relación al mismo tema, me gustaría agregar la invitación al director de la DGAC. Creo que es importante solamente señalar, para agregar a lo ya comentado, el aeropuerto Chacayuta en Arica está a poquísimos kilómetros, diría metros de la frontera, no tiene personal de carabineros adecuado, no tiene PDI adecuado, ahí también se embarcan valores permanentemente, no está la seguridad, los migrantes atraviesan la pista de aterrizaje, por si acá no lo sabían,
Y yo creo que es importante reforzar la DGAC. No estoy de acuerdo con la postura del colega Joanet, pero creo que se debe discutir, se debe abrir la discusión, y además de la ministra de Defensa me gustaría escuchar cuál es la posición del director de la DGAC. Diputado. Recordar que los funcionarios de Chacayuta efectivamente no reciben zona extrema porque se olvidó en la ley. Entonces podría ir por quizás el ministerio hacer la pequeña corrección y poner a Chacayuta dentro de las unidades que debiesen recibir zona, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Se acuerda entonces también la incorporación del director de la DGAC? Muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta y nos vemos a la tarde.